Si te impresionaste cuando Tesla lanzó sus autos que se manejaban solos, esto te va a volar la cabeza. El mundo entero se quedó fascinado cuando Elon Musk presentó los primeros Teslas con conducción autónoma. Fueron lanzados al mercado con una tecnología revolucionaria que cautivó al mundo entero, pero que aún tienen unos pedillos, unos problemitas que han causado un número relevante de accidentes, desde pequeños raspones hasta choques mortales, como el sucedido hace unos cuantos meses en París, donde un Tesla Model 3 comenzó a acelerar por sí solo e ignoró todos los datos de obstáculos o señalizaciones, como tu tío cuando maneja ebrio, terminando esto en una catástrofe con la pérdida de una vida y 20 personas más heridas. Es exactamente esa la razón por la que Toyota, en conjunto con el laboratorio de diseño de Stanford, han decidido crear un sistema inteligente que haga que cualquier persona tenga la habilidad de un piloto profesional, y así evitar choques o aminorar daños. Tú ponte cómodo y ahorita mismo te explico todo. Todo comenzó cuando los panas de Stanford tuvieron la muy traviesa idea de comenzar a hacer pruebas modificando un DeLorean, el famosísimo auto de Volver al Futuro, y que a pesar de que muchos le dieron mala fama, este es un auto que muchos otros recordamos con cariño. Incluso como guiño a la famosa película decidieron nombrar a este proyecto como Marty. Para comenzar el desarrollo se basaron en la premisa: ¿qué pasaría si cada conductor que se viera en problemas al manejar tuviera los reflejos instintivos de un piloto de carreras profesional? Además, la previsión calculada de una supercomputadora. Comenzaron por convertir el DeLorean en un auto totalmente eléctrico, por lo que no hay barreras en cuanto a si es un auto eléctrico o a combustión el que se requiere para que se le implemente esta tecnología. Después le metieron mano a la computadora del auto y le instalaron el programa. El auto respondió muy bien, como puedes ver en los videos. Y gracias a este éxito, Toyota decidió colaborar para continuar el desarrollo en un nuevo nivel. El Toyota Z4, quise decir, el Toyota Supra es un deportivo germano-nipón, que le da un gran nivel de rendimiento por un precio muy justo a sus consumidores. La compañía japonesa decidió aliarse con BMW para traer de vuelta al Supra, y a pesar de que tiene interiores y el motor de un Z4, está trabajado a su propia manera, para no alejarse tanto del concepto de un Supra, un deportivo de gran rendimiento pero más barato que su competencia. Decidieron usar este modelo pues es un auto que se usa incluso en pista, por su tipo de manejo y también por su predisposición para driftear. Obviamente no van a desarrollar un programa de drift para un Toyota Prius. Sin embargo, Toyota y Stanford compartirán este programa con otras empresas, pues su objetivo no es acaparar ventas, sino crear una mayor seguridad vial, por lo que no saldrá solo en autos deportivos o autos de Toyota, ya que la mayoría de accidentes suceden en autos del día a día en todas las marcas. A grandes rasgos, es un programa que recopila datos, hace que la máquina los procese inmediatamente usando una base de datos obtenida al analizar pilotos profesionales, para que así el algoritmo mande señales a ejecutar, como accionar el freno de mano y girar el volante según las circunstancias. Y después de decenas de neumáticos quemados, tenemos el adelanto de lo que podría ser la tecnología que cambie al mundo automovilístico. Se trabajó directamente con los campeones de Fórmula Drift como Fredrik Asba y Kenshiro Gushi, o para los cuates el Ken, además de pilotos de Gymkhana Grid. Una disciplina que literalmente se basa en evitar obstáculos con la ayuda del drift en el menor tiempo posible. Lo mismo que Toyota y Stanford buscan potenciar en los vehículos automáticamente con este programa. A
todos los pilotos les agradó la idea y colaboraron permitiendo que el equipo de Stanford tomara mediciones y recopilara datos de sus estilos de conducción. ¿Es funcional o tiene sentido para ti? ¿Y cuando esté disponible, comprarías un auto con esta tecnología? ¿O te daría incertidumbre si es que pasa lo mismo que le pasa a los Tesla? Que la computadora falle y haga que el auto derrape solo aleatoriamente. Espero tu comentario en la cajita de acá abajo. A día de hoy ya hay sistemas como los de Volvo o Tesla, que en cuanto detectan un obstáculo frenan a fondo inmediatamente. Y está muy bien. Sin embargo, hay momentos en los que el auto va a mucha velocidad, o simplemente aparecen objetos imprevistos, haciendo que frenar no sirva de nada. En esos momentos es cuando una computadora programada para desviar el auto inmediatamente es mucho más útil, pues en vez de frenar estarías esquivando el objeto. Pero ¿en dónde entra el drift en esta ecuación? Bueno, muchos conductores ya hacen esta maniobra. Antes de siquiera frenar, giran el volante agresivamente para no impactarse con el objeto imprevisto. Pero eso claramente descontrola el auto, provocando volcaduras o que se impacte contra otros objetos aledaños. Todo esto debido a que perdió el control del auto, es decir, termina en un accidente mortal de cualquier forma. Otra de sus aplicaciones es en momentos donde el pavimento está mojado, pues usualmente los autos se deslizan y son muy pocas las personas que pueden mantener el control, ya que se debe girar las llantas en dirección opuesta para así corregir la dirección. Pero si te pasas, harías que el auto vuelva a deslizarse pero en la dirección contraria. Esto no pasaría si el auto tuviese una computadora especializada que desvíe el auto para no impactarse en primera instancia, pero que también puede hacer cálculos para hacer un derrape controlado si es que necesita seguir esquivando más obstáculos, hasta disminuir su velocidad y evitar cualquier peligro. Ahora entiendes por qué esta tecnología convertiría a cualquier conductor en un piloto profesional capaz de esquivar casi cualquier peligro. Pero tampoco nos volvamos locos, hay situaciones en las que solo nos queda rezar al santito que más confianza le tengas. A pesar de que se creó meramente con propósitos de seguridad, nadie ha negado que en un futuro esta tecnología esté disponible como un extra de entretenimiento en ciertos modelos, y haga que más personas se interesen en el drift, apoyándolos a verlo como un hobby todavía más cercano. ¿Quién no querría ir al supermercado mientras driftea su SUV? No es cierto, no lo hagan, me han contado que la policía te detiene y te multa si drifteas en vía pública. Pero ¿qué pasaría con las competencias de drift? O con la magia de aprender este deporte y con lo complejo que es crear el auto perfecto para derrapar. Si es que en un futuro cualquier auto y cualquier persona podría hacerlo sin siquiera mover un dedo. I'm gonna lose my job here. No creo que afecte nada, pues cada persona podría hacer su propio auto y driftear a la antigua. Además que el drift automático estaría totalmente prohibido en las competencias, así que no arruinaría nada, solo haría que el drift sea un deporte y una pasión mucho más grandes. Si te gusta el mundo automotriz, los datos curiosos, videos impresionantes y sobre todo los chistes malos, te invito a suscribirte, ya que cada semana habrá un video nuevo, mostrándote las mejores opciones para cuando compres tu siguiente auto, o para que simplemente te impresiones con videos e información que no conocías de los autos del mundo. Y que no se te olvide activar esa pequeña campanita traviesa que te avisa cuando hay videos. Además, si eres fiel seguidor del contenido, ya está disponible el super gracias, por si quieres apoyar directamente al canal. Te lo agradecería bastante. El mundo automovilístico es fascinante, desde la ilusión de comprar tu primer auto hasta vivir en vida propia el deporte motor a su máximo esplendor. Pero no dejemos que ese bello mundo se arruine por culpa de los accidentes, que afortunadamente cada vez se pueden evitar más. Además, gracias a Toyota y a los ingenieros y programadores de Stanford, pronto tendremos más drift y más seguridad. Sin nada más que agregar, nos vemos en el siguiente video. Alright, John, reset. We're going to do this one more time.